Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos. Bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo y como siempre les brindo la mejor y cordial bienvenida a este cierre de semana, un cierre de una semana muy, pero muy interesante a través de nuestro tema de Shavuot. La importancia de Shavuot, creo que hemos clarificado con absoluta entendimiento en la palabra, la importancia de Shavuot como una de las convocatorias en Levítico 23 y la opinión que tenemos en el libro de los Hechos capítulo 2 respecto al Pentecostés, entendiendo que Shavuot y Pentecostés tienen una misma simbología espiritual, pero por supuesto cuando hablamos de cuando hablamos de Hechos capítulo 2, entendiendo el día de Pentecostés y por qué se ocurrió justo en el día de la convocatoria del cumplimiento de los 50 días del conteo del Omer y que tiene que ver con la entrega de la Torá en Éxodo capítulo 20, haciendo este paralelo así muy rápido a lo que hemos compartido durante esta semana, creo que el tema nos ha quedado bastante claro. Ahora, ya estamos próximos a la celebración ya propiamente de la convocatoria de Shavuot. La pregunta entonces es, ¿cómo nos preparamos para recibir adecuadamente esta convocatoria? Muy bien, hay mucho tema que tratar, hay mucho tema que leer. Aquí estoy compartiendo un maravilloso seder respecto al estudio de la preparación de cada una de las convocatorias. Hay mucho tema, déjenme decirles que es bastante tema el que hay que leer, pero es muy interesante. Así es que miremos en términos genéricos lo que es el marco de lo que conocemos como Matán Torah. ¿Qué es esta palabra Matán Torah? Es la entrega de la Torah en el monte Sinaí. Y esta es una escena importantísima para todo el pueblo de Israel, toda vez que nos habla de esa situación en la que el pueblo de Israel venía de ese tiempo de cautividad, ahora camina por el desierto y en el desierto, en medio de los momentos más difíciles, ahora viene la oportunidad maravillosa como nuestro amado Hashem toma el control de toda la situación respecto de esta familia inmensa de pueblo de Israel y algunos extranjeros, y entonces se producen momentos cada vez más importantes como lo es precisamente el tiempo de Matán Torah, la entrega de la Torah. Y esta importante celebración de la Torah es esencial porque evidentemente vamos a encontrar, mis amados hermanos, que la esencia de toda la casa de Israel, del pueblo de Israel, por la cual fuimos evidentemente redimidos, y vemos cómo alcanzamos a través de este día glorioso de Shavuot la entrega de la Torá, nuestro manual de instrucciones, nuestro manual de vida, es la esencia por el cual nosotros, después de la convocatoria de Pesá, Admasá, Bikopurim, entramos al tiempo de Shavuot. Hemos desarrollado durante estos días, 49 días al día 50, la celebración de Omer, el conteo del Omer, y en ese proceso del conteo de Omer, entonces llegamos a la convocatoria máxima de Shavuot. Es un tiempo de victoria, de gloria. Ahora, vamos a ver cómo en el transcurrir de este proceso podemos definir cuáles son las características más importantes para prepararnos adecuadamente a la celebración de Shavuot. ¿Cómo podemos estar en una buena condición, en un buen nivel, en un buen propósito? Ese es nuestro tema para hoy. Repito, cómo prepararnos para la celebración adecuada, oportuna de Shavuot. Vamos a nuestro mensaje
de introducción y ya regresamos. Querido hermano, querida hermana, gracias por estar viendo el video del día de hoy aquí en nuestra plataforma de Radio Génesis 1.28 e Israel Casa Integral. Estamos muy felices y contentos de saber que estás disfrutando de este material. Si algunos de ustedes a lo mejor nunca se han dado la oportunidad de estudiar más acerca del conocimiento de la raíz de nuestra fe, te invitamos a que nos escribas lo más pronto posible. Aquí queremos que tú crezcas espiritualmente en el conocimiento de la palabra de Adonai, del avivamiento que comenzó hace 2000 años atrás, donde Yeshua, el Mesías, vino y nos dijo, vayan y prediquen estas buenas nuevas a toda parte del mundo. Ese conocimiento y esa palabra nunca ha cesado de ser. Ahora el Eterno ha llamado a esas ovejas perdidas de la casa de Israel a que regresen a casa, a que regresen al conocimiento de la palabra de Adonai. Te invitamos a que formes parte de este remanente, de este avivamiento de hombres y mujeres que defienden los estatutos y preceptos de la palabra y que entienden muy bien el contexto cultural de la palabra. Si te interesa este conocimiento de la palabra de Hashem, de Adonai, y quieres estudiar, quieres estar detrás de un profesor, de un líder que va a estar muy dedicado en tu crecimiento espiritual, te invitamos a que nos escribas a israelcasaintegral@gmail.com. israelcasaintegral@gmail.com. Escríbanos por allí o también por medio de WhatsApp al número +1 828 712 9936. +1 828 712 9936. Escríbenos para inscribirte al estudio bíblico Maná. Necesitamos en estos tiempos, en todos estos tiempos que estamos viviendo tan difíciles, hombres y mujeres que sepan muy bien lo que la palabra de Hashem dice. ¿Para qué? Para enseñarla a otros, para verdaderamente entender las palabras de Yeshua cuando caminaba con sus discípulos. Y muchos de nosotros a veces nos hemos hecho la pregunta, ¿qué quería decir el maestro con estas palabras? Vamos a averiguarlo en Estudio Bíblico Maná. Escríbenos, contáctanos en el día de hoy. Sigamos disfrutando del video del día de hoy. Muy bien, aquí estamos. Acompáñenme por favor al libro de Shemot, libro de Éxodo, en el capítulo 19 y haremos un pequeño recuento hacia el tiempo de Shavuot. Dice esta porción del libro de Shemot, capítulo 19. En el mes tercero, recuerden, es el mes de Sivan, de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Verso 2. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí. Y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte Horeb, del monte Sinaí. Y Moshe subió a Adonai, y Adonai lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Este momento y esta lectura tenemos que considerarla con mucho detenimiento, porque las primeras palabras que vemos en este versículo nos describen precisamente los preparativos, por favor subraye, los preparativos que el pueblo de Israel estaba llevando a cabo para el momento de Matan Torah. Estos preparativos son, número 1, viajaron desde Refidim, después de que Adonai sacara al pueblo de Israel de Egipto, y en un momento determinado fueron atacados por Amalek. Por favor, subraya Amalek, así en ese proceso de Refidim. Ahora, ¿de qué manera esto conecta con los preparativos que tenemos que llevar a cabo para la entrega de la Torá? Sabemos que la Torá solamente nos cuenta detalles que son muy significativos para nosotros, y la raíz hebrea de la palabra Refidim significa suave o laxo. Con esto, la Torá nos está indicando que el pueblo de Israel era un pueblo vulnerable a un ataque, en particular a este ataque que nos menciona del enemigo de Israel, Amalek, porque fueron negligentes respecto a ¿qué? Respecto al estudio de la Torá. Si hubieran seguido diligentemente el estudio de la Torá, el mérito de su estudio habría actuado como un escudo espiritual que hubiese impedido que este enemigo Amalek los atacara.
Pero a pesar de todo esto, mis amados hermanos, la Torá aún no había sido entregada hasta después del ataque de Amalek al pueblo de Israel, pero ya se les habían ordenado algunos misbot y estas instrucciones hasta ese momento constituían lo que era el principio y el fundamento de la Torá, que ellos debían estudiar y debían conocer. Recordemos que a través de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, ellos no tenían la Torá que fue o que va a ser entregada en Éxodo 20. Pero sin embargo, Abraham era un hombre de obediencia, de fe. Isaac era un hombre que conocía los quehaceres y las labores y las misbot que su padre cumplía, al igual que Jacob. Es decir, que ellos, aunque no tenían, repito, Torá propiamente establecida hasta Éxodo 20, en este proceso que estamos desarrollando para Shavuot, sí cumplían con ordenanzas que el Eterno les venía indicando como pueblo, en obediencia, y esa obediencia los llevaba al cumplimiento de ese propósito para el cual habían sido llamados. Cuando la Torá nos anuncia que viajaron desde Refidim, no se está refiriendo meramente a un viaje físico que realizaron, sino que de manera particular implica que el pueblo de Israel se alejó de la negligencia y de la falta de hacer las cosas conforme al plan del Eterno. Para poder recibir específicamente la Torá, ellos tenían que desarrollar, por favor subraye esta palabra, una actitud de diligencia y dedicación al estudio de la Torá. Ahora, preparándonos para este tema de recibir la Torá, la sabiduría de la Torá es extremadamente vasta y valiosa para indicarnos todos estos ordenamientos. Y no es sorprendente para ninguno de nosotros entender que la sabiduría viene del Padre y que el Padre quiere que nosotros seamos diligentes en cuanto a una actitud responsable, en cuanto a una palabra apropiada. La palabra hatmadah, derivada de la palabra tamid, es una palabra que nos habla de ser constantes, de la constancia, lo cual implica que la clave para obtener éxito en cualquier área de la vida, en cualquier estudio, en cualquier propósito, especialmente ahora que estamos en el estudio de la Torá, es ser absolutamente constantes, perseverantes. Ahora, cuando hablamos de perseverancia, vamos a notar algo muy importante, hermanos. Después del tiempo de Pesach, del tiempo de Had Matzah y Bikurim, viene ese tiempo maravilloso del Omer, los 50 días. Y es interesante porque leyendo este texto maravilloso del Seder para las convocatorias, encontré unas reflexiones que quiero mencionar, no podré profundizar en ellas por razones del tiempo, pero quiero mencionarlas porque nos habla de la importancia en la que debemos trabajar y perseverar para prepararnos adecuadamente hacia el tiempo de Shavuot. Y la Torá se adquiere mediante 48 medios que son los siguientes. ¿Cómo adquirir que la Torá, cómo lograr en constancia y perseverancia que la Torá sea parte integral de mi vida? Que la Kadosh Torá se aplique en mi diario vivir, en mi manera de pensar, en mi manera de hablar, en mi manera de actuar. ¡Wow! ¡Qué importante! Esto es el tiempo de Shavuot. Entonces vamos a tomar nota de los primeros aspectos básicos fundamentales y repito, aunque no puedo entrar al detalle de los 48, tiene que ver con este conteo de Omer, 49 días, recuerden 7 semanas de 7 días son 49 días y en el día 50, en el día 50 tenemos la celebración de Shavuot, la convocatoria de las semanas o como dice el libro de los Hechos, el día de Pentecostés. Pentecostés entendiendo la expresión Pentecostés desde el lenguaje griego como el 50, el día 50, el día del conteo del Omer. ¿Cuáles son entonces esos 48 medios que debemos tener presentes para realizar nuestro minucioso estudio de Torá? Número 1, estudiar, mis amados hermanos. Estudiar el Parashá, estudiar Torá al instante, estudiar los módulos. Nosotros les pedimos, les insistimos, les suplicamos, amados hermanos, vincúlense, sea con nuestro ministerio, sea con otro ministerio, que usted conozca su idoneidad en cuanto al estudio de la Torá. Bienvenidos. Hay muchos hermanos, maestros de la Torá. No somos ni los únicos, ni los mejores, ni los más importantes. No se trata de eso. Se trata de que estés en el lugar donde te sientas más cómodo, donde creas que estás aprendiendo y donde puedas desarrollar mejor tu preparación con Torá. Entonces, estudia.
Estudia, mi amado hermano. Busca a tu maestro con quien te prepares. Sé fiel a tu maestro en la enseñanza. No estés picando de aquí para allá y de allá para acá y estoy aquí y estoy allá, porque de esa manera no estamos logrando mucho. Hermanos, permítame aplicar un ejemplo sencillo a esta situación. Cuando tuve la oportunidad de vincularme en la universidad para el estudio de la carrera de abogacía o del derecho, yo no puedo estudiar el primer semestre en una universidad, el segundo semestre en otra universidad, el tercer semestre en otra universidad, el cuarto semestre en otra universidad, el quinto semestre en 2 universidades a la vez. No, hermanos. Tenemos que ir a una escuela, sentarnos a una silla, a un pupitre, estar en un pénsul académico, cumplir con una ordenanza de tiempo, de modo y de lugar, permanecer hasta culminar una carrera, hermanos. Esto es lo que la Torah quiere que hagas hoy. Si tú estás vinculado con Israel Casa Integral, formas parte de esta familia, estás inscrito en los módulos, tienes mucho, hermano, pero mucho material disponible para prepararte, para moldearte, para aprender Torah, total y absolutamente gratuito. A veces lo que es gratis pareciera ser que no lo valoramos. Pareciera ser que las gentes valoran algo más cuando tienen que pagar un valor, cuando tienen que asumir una responsabilidad económica. Pues no es nuestro interés particularmente. Nuestro único interés es que tú estudies. Número 2, escuchar con los oídos, oídos sensibles a la palabra, al Ruach HaKodesh, no a las teologías o a los conceptos humanos. Hermanos, por favor, entiéndanme y perdónenme que me tome estos tiempos y les hable en este tono. Pero no se trata de que en este ministerio me hablan cosas bonitas y que me parecen tan queridos. No, mi amado hermano, se trata de que estudiemos la palabra conforme a lo que la palabra nos indica y lo que escrito está. Entonces, para ello necesito tener un oído audible, un oído sensible, un oído con discernimiento. Porque hay muchas gentes por allí enseñando cosas que son totalmente alejadas y desproporcionadas del contexto de Torah y que muchas gentes siguen con oídos cerrados, con ojos vendados y no tienen luz en sus corazones para estudiar ciertas cosas que no son adecuadas. Por favor, préstele mucha atención. No quiero entrar en detalles, hermanos, porque igual no quiero entrar en contiendas con absolutamente nadie, pero sí quiero que tú tengas el discernimiento de que tus oídos estén escuchando lo que es la verdadera palabra, que está escrita y no acomodada o ajustada a mis principios, a mis conceptos o a mis maneras de pensar. Por favor, mucho menos cuando tratamos incluso de hacer de una palabra o de una oración una propia teología. Y de esto no se trata. En Torah no tenemos conceptos teológicos, en Torah no tenemos conceptos denominacionales, en Torah tenemos la palabra, el amor y el temor a la palabra. Como dice el libro de Juan 17:17, porque tu palabra es verdad. Eso es todo. Muy bien. Número 3, verbalizar. Esta palabra verbalizar tiene que ver con los conceptos, con el hablar, con el decir. Cuando pronuncies la palabra, lo que escrito está no es tu opinión. Bueno, a mí me parece, yo considero, yo creo, la verdad yo pienso. No, mi hermano, lo que tú pienses realmente no es que no sea importante, pero no es el fundamento. Es qué dice la palabra. Usted escuchará a muchas personas en sus enseñanzas, bueno, yo creo que Shavuot, a mí me parece que Shavuot, a mí me parece, o mi opinión es que en Pentecostés, o lo que yo pienso es que en Pentecostés, no es lo que tú pienses, lo que tú creas, lo que a ti te parece, lo que más o menos estoy convencido, no, lo que la palabra dice. Entonces, entender con el corazón requiere tener un discernimiento. ¿Cómo yo obtengo discernimiento? Estudiando la palabra, amando la palabra, viviendo la palabra. Y de esta manera entraré a ese proceso de entender la Kadosh Torah para entrar al día 50 entendiendo por qué recibimos ahora la Torah. Tener un gran y profundo respeto por la palabra, mis amados hermanos. Tan profundo y tan serio es el respeto que debemos tener por la Torah, que precisamente cuando mis oídos escuchan conceptos salidos de la dirección del Padre, entonces, mis amados hermanos, inmediatamente tengo que hacer un stop y decir un momento, delete, esta parte o este comentario no es ajustado o apropiado con la Torah.
Se dice, por ejemplo, cosas como que realmente Jesús es hijo de José y María, físicamente, carnalmente hablando. Es decir, que José aportó el espermatozoide para que engendrara y fecundara el vientre de María, de Miriam. Si eso fuese así, mis amados hermanos, entonces Yeshua HaMashiach no tendría la santidad que la palabra nos anuncia, ni mucho menos el que fue a la cruz fue el verdadero Yeshua, el hijo de Adonai, hijo en unidad, en un ejad, como una sola persona. Entonces, si yo escucho este tipo de apreciaciones y no tengo claridad en mi corazón, tengo que decir un momentico, esto no lo puedo seguir escuchando porque no es lo correcto y mis oídos deben estar absolutamente sensibles. Voy a repetirlos de manera muy pronta porque aquí está el fundamento de recibir Shavuot. Número 1, estudiar. Número 2, escuchar con oídos muy, pero muy audibles, muy sensibles. Verbalizar lo que escrito está, la palabra con nuestra boca. Bendecir, decir bien. Entender con el corazón. Tener un respeto y una profunda humildad por la enseñanza. Hermanos, esto no se trata de que tú tengas 20 años. Esto no se trata de que tú tengas 30 años. Esto no se trata de que tú tengas 100 años estudiando Torah, hermanos. No se trata del tiempo. En la palabra no hay antigüedad. Aquí nadie se jubila por ser pastor de más años o de menos años. Aquí se trata del corazón, de tu estudio, de tu amor, de tu pasión por la palabra. Aquí se trata de que estudias la palabra, aprendes la palabra, amas la palabra y enseñas la palabra. Aquí no se trata de títulos, hermanos. Aquí no se trata de que yo tengo este título y 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 esto me acredita. No, aquí se trata de tu corazón con Adonai, porque Él es el que nos capacita, Él es el que nos prepara. Por favor, y no tengo absolutamente nada con respecto a la academia. Todo lo contrario, soy un respetuoso y amante absoluto de que prepararnos, de capacitarnos, de recurrir a nuestros maestros y contamos con la bendición de nuestros maestros que nos enseñan, nos preparan y nos moldean. Pero ante todo el fundamento está en el respeto y la humildad. Ahora bien, no es un asunto del azar lo que estamos pasando en este mismo momento cuando hablamos del periodo de Omer. Este periodo del conteo del Omer consta, como ya lo mencioné, de 49 días, 7 días, 7 días. Acabamos de terminar precisamente la parashá que corresponde a las dos últimas parashá del libro de Vayikra, en el que habla de los 7 días, el año Shemitah, el tiempo de jubileo, el año sabático, etc. Y tiene que ver ahora con que estos 50 días están directamente vinculados con Matan Torah, es decir, la entrega de la Torah. Los sabios nos hablan acerca de este punto y nos dicen que para avanzar y realmente encontrar y lograr verdadera sabiduría en la Torah, necesitamos estar muy atentos a estos medios y a estas maneras que acabo de mencionar de cómo desarrollar adecuadamente un estudio moderado, oportuno y diligente y de esta manera aprender Torah. Los 40 los días o los 50 días, mejor, los 49 días del conteo del Omer son días de preparación para la entrega de la Torah. Y dentro de estos 49 días hay 48 días para adquirir Torah. Tal como existe un proceso específico para establecer la propiedad sobre cualquier otro objeto, tal como lo explicó el rabino, aquí nos menciona específicamente a un rabino, por lo tanto queda claro que de manera especial debemos prepararnos a través de estos 49 días de 48 maneras diferentes. Y estos 48 días corresponden a los 48 maneras en los que adquirimos sabiduría y entendimiento en la Torah. Vamos a mencionar algunos y probablemente con algunos entraré en un pequeño detalle. Número 1. Refinar nuestro carácter. Esto es fundamental. Venimos de un nivel 1 en el contexto religioso, venimos a un nivel 2 en un contexto del nivel 2, donde lastimosamente, con amor y respeto, los pastores, esa contienda denominacional, esa contienda teológica, esa contienda de rating arribista, de quién tiene más, quién crece más, quién avanza más, quién es más popular, quién tiene mayor reconocimiento público, etcétera, etcétera. No es esto lo que vivimos en Torah. Perdón, si puedo decirlo de otra manera, que el Eterno Padre guarde nuestros corazones en el tercer nivel de todo tipo de emocionalismo, sensacionalismo y popularidad, como lo vivimos lastimosamente en ese segundo nivel, donde se presentaban estas
pugnas entre pastores. ¿Quién crece más? ¿Quién tiene el programa de televisión más importante? ¿Quién tiene el mayor número de gentes que lo siguen? No, hermanos. En el nivel 3, cuando estamos en este precioso nivel de Torah, el único propósito es que nuestro amado Adonai, nuestro amado Yeshua HaMashiach, Él reciba toda la gloria y toda la honra. Entonces, refinar nuestro carácter significa que después de que salimos de Refidim, recuérdenlo, la Torah relata que acamparon en el desierto. Y esto alude al hecho de que el pueblo de Israel estaba incorporándose a ciertos estilos y características de vida que ellos no estaban acostumbrados a trabajar. Por lo tanto, empiezan un proceso de desarrollo espiritual. Examinémonos cada uno de nosotros y veremos cómo en cada ocasión que hemos pasado por un desierto, porque todos pasamos por muchos desiertos, empezamos a vivir una vida y una experiencia de una amplitud de cualidades y de oportunidades que antes no conocíamos. Cuando teníamos ciertas comodidades no las vivíamos. Cuando teníamos ciertas ocasiones de celebración no las disfrutábamos. Ahora en este proceso del desierto vemos, mis amados hermanos, que en el desierto no hay vegetación, que en el desierto hay exceso de calor durante el día, exceso de frío durante la noche, no hay el alimento que esperábamos tener disponible a todo el momento, no tenemos el shopping, no tenemos el wifi, no tenemos muchas de las comodidades que podríamos desear en el desierto no están presentes. Por lo tanto, allí nos daremos cuenta que ninguno de nosotros es propietario de nada. Aquí no es que tengo la casa, la finca, el carro, la casa de campo, la casa del lago, la casa de la playa y que yo soy dueño. No, aquí no, hermano. Estamos en el desierto, la tierra, que solo, única y exclusivamente le pertenece a Él. Por lo tanto, en el desierto, una vez salimos de nuestra oscuridad, de nuestra esclavitud, pasamos al desierto y en el desierto nuestro amado Adonai empieza a trabajar nuestro carácter, ese orgullo, esa vanidad, esa pedancia, esa apariencia, es que yo soy más, es que yo soy mejor, es que yo soy de otro nivel, es que yo soy de tal apellido, es que yo soy de tal nación. No, mi hermano, en el desierto todos somos iguales y en el desierto todos pasamos por la misma circunstancia, todos tendremos las mismas necesidades, por lo tanto aquí no hay abolengo o aquí no hay reconocimiento, ni títulos, ni cosa que se le parezca, porque aquí el Eterno va a tratar con nuestro carácter. En este aspecto, mis amados hermanos, nos daremos cuenta que el Eterno procurará llevarnos a ser, ante todo, hombres de humildad. Dígalo conmigo, por favor, hombres, personas de humildad. Y en este componente de humildad vemos que en Shavuot nos alude a este tiempo de acampar en el desierto. Acampar en el desierto es reposar, descansar en la voluntad del Padre. Esto simboliza que evidentemente todas las cualidades, las comodidades y todo lo que nosotros en nuestro yo podríamos tener, ahora de manera importante Dios toma el control de todo esto, nos despoja de todo aquello que humanamente, carnalmente tenemos, esa altivez, y nos permite empezar a reconocer la importancia de acompañamiento mutuo, de ser parte el uno del otro, de ser un ejad, familia con familia, hermano con hermano, apoyarnos. Todos tenemos la misma situación, todos pasamos por la misma crisis, por lo tanto todos debemos a su vez cuidarnos, protegernos, ayudarnos. Extremadamente importante. Esto es muy valioso. En este proceso vemos que hay unos rasgos que empiezan a ser parte fundamental en el carácter y que son parte del fundamento previo que el Eterno quiere que nosotros tengamos. ¿Cuál es? Que estos rasgos nos van a determinar la preparación adecuada para avanzar en este tercer nivel, a subir de nivel, permítame la palabra nuevamente, de subir de nivel a nivel en el contexto de Torah, es decir, que ahora vamos y estamos a punto de recibir Shavuot, de recibir la entrega de la Torah y de recibir los 613 Mitzvot. Es decir, que este preparativo para recibir los 613 Mitzvot nos indica que ahora debemos entrar a una actitud de compromiso,
de responsabilidad, de cumplimiento, porque la infracción a uno de estos compromisos o de estos mandamientos o de estos misbot, mejor si lo podemos decir en su palabra original, indicaría que seríamos pena de consecuencias si incumplimos en ello. Por lo tanto, en el desarrollo de este proceso del conteo del Omer, hemos desarrollado una campaña extraordinariamente importante, maravillosa, amados hermanos. En principio la campaña ha sido interna. Perdónenme los hermanos que nos acompañan de algunas naciones y que pues obviamente no la han podido tomar con nosotros. Hemos desarrollado una campaña interna en el conteo del Omer. Los 50 días lo hemos llamado tikkun. La palabra tikkun en hebreo, que significa en español corrección. Corrección de adentro hacia afuera. Necesitamos corregir nuestra manera de pensar, de hablar, de ver, de sentir, de opinar, de alimentarnos, de vestirnos, de estudiar la palabra. Tenemos que hacer un tikkun, una corrección en todas las áreas de nuestra vida. Tenemos varios aspectos de la vida en los que necesitamos hacer corrección: en nuestra salud física, en nuestra salud emocional, en nuestra salud relacional, en nuestra salud emocional, en nuestra salud financiera, en nuestra salud vocacional. Es importante que hagamos correcciones en todos estos aspectos. ¿Todo esto para qué, mis amados hermanos? Para que cuando entremos a Shavuot como pueblo, estemos frente a ese pueblo, a ese monte Horeb, y frente a ese pueblo, a ese monte Horeb, preparemos nuestro corazón de pueblo para recibir lo más maravilloso, lo más extraordinario, lo más grande que ha podido suceder en la humanidad, el momento en que la presencia misma de Adonai está allí, en el monte Horeb. Por lo tanto, ¿qué aspecto necesitamos trabajar? Cuando logramos perfeccionar nuestro carácter como individuos, como personas y como familias para recibir la Torá, entonces dentro del contexto de este pueblo de Israel, ahora se necesita que entremos a un contexto de justicia y bondad. Que aprendamos a ver a nuestro hermano con justicia y que aprendamos a ver la necesidad de nuestro hermano con bondad, con misericordia. Este componente es maravilloso porque representa el corazón de Adonai. El verdadero corazón de Adonai es justicia, misericordia, bondad. Viajamos juntos en este viaje. Vamos juntos atravesando el desierto. Por lo tanto, como una sola nación, como el pueblo de Israel, estamos todos para mantenernos en justicia, en bondad, en misericordia. Todo esto junto es amor. Porque los caminos de la Torá son caminos de amor, son los caminos de Adonai. Y Él es amor, porque Él no solamente tiene amor, sino que Él es amor. Y cuando yo entiendo que Él es amor y entiendo que mi salida en Refidín y mi ataque de Amalek del enemigo, todos estos procesos Adonai los permite porque Él empieza a moldearnos hasta que logremos encontrar el camino adecuado, el camino de Adonai en obediencia y por supuesto entremos a un factor extremadamente importante. ¿Cuál es? Sujeción al propósito de Adonai. Podríamos avanzar, hermanos, en muchos aspectos interesantes sobre lo que es prepararnos adecuadamente para Shavuot. Esto desde el punto de vista del carácter. Ya no puedo ser la misma persona que fui, hermanos. Una cosa fue el primer nivel, otra cosa fue el segundo nivel. En el segundo nivel se nos pasaron muchas cosas, hicimos muchas cosas que pues después nos arrepentíamos o teníamos remordimiento tal vez. En el segundo nivel, pues no necesariamente íbamos al servicio dominical siempre, de cuando en vez llegábamos, de cuando en vez cumplíamos con un diezmo, de cuando en vez levantábamos las manos para adorar, si no me avergonzaba hacerlo, o alguna vez estábamos muy emocionados y danzábamos para Adonai. Pero no se trata de esto, hermano. Tercer nivel. Entrega de la Torá significa entregarnos completamente a nuestro Padre, en obediencia, en sujeción, reconociendo que Él es nuestro único Adonai, el único, el verdadero. Por lo tanto, en el área del carácter podríamos hablar de muchas cosas y de hecho lo he tratado de manera muy particular con los varones en diferentes días, ocasiones,
en el grupo de varones Kadosh, que de hecho pasa siempre los lunes en el programa del día lunes aquí en Torah al Instante, para que ustedes lo vean. Surgirá entonces una pregunta en sus corazones: pastor, pero si ustedes desarrollaron una campaña de 50 días en el conteo del Omer, privada a nivel de Israel, Casa Integral, ¿qué vamos a hacer nosotros? Bueno, hermanos, esto es parte de una dinámica que tenemos en la Keilah. Discúlpenos, pero cuando tú formas parte del ministerio y te incorporas con Israel Casa Integral, pues tienes acceso a esta información. Tuvimos que hacerla privada porque es un proceso de capacitación, de molde, de formación para nuestra congregación como parte directa de Israel Casa Integral. Probablemente después de que pasemos el tiempo de Shavuot podamos publicar ya abiertamente los 50 días. Igual los vas a poder tomar, no hay problema. Pero recuerda, tienes que pasar por un proceso. Tú fuiste en alguna ocasión seguramente al pre-kinder, yo no sé si estuviste en el prepárvulos, pre-kinder, kinder, primero, elementary school, middle school, high school, college, universidad, no sé. Es un proceso, hermanos. Tú no puedes llegar hoy a Israel Casa Integral y entrar al módulo 10. Me interesa mucho el módulo 10, hermano. Empieza en el módulo 0. Y en el módulo 0 vas a pasar varias semanas aprendiendo el módulo 0, las distintas clases, hasta que avances. Esto es parte del carácter. Esto es parte del proceso. Nosotros nos hemos tomado varios cuantos años preparando el material. De hecho, el material en muchas ocasiones ya se siente un poquito pasado de tiempo, pero la palabra nunca pasará de tiempo, la palabra es eterna. Me refiero a pasar un poquito de tiempo porque durante muchos años hemos venido preparando este material para que hoy justamente ustedes, hermanos, lo puedan disponer. Entonces, si estás viniendo por primera vez a Israel Casa Integral, bienvenido, hermano. Conéctate, participa, incorpórate. Y si eres parte de esta familia, tendrás acceso a un material que, repito, eventualmente no lo publicamos todo hacia el público, pero sí a todos los participantes de Israel Casa Integral. Ahora bien, durante la jornada de Shavuot tenemos un momento muy importante y es que se acostumbra la lectura del libro de Ruth, lo que conocemos como la Megilat de Ruth. Y esta es una costumbre que se celebra justamente para esta época de Shavuot, leer la Megilat de Ruth. Es una de las 5 Megilat que se encuentran entre los libros del Tanaj. Y allí se nos habla de la historia de una mujer Ruth, una princesa no israelita. Observen esto tan extraordinariamente importante. No forma parte de la casa de Israel. No es parte del pueblo de Israel. Es una mujer moabita. Y cuando entendemos una mujer moabita, y ya lo expliqué en otra enseñanza, no voy a detenerme allí, pues nos cuestionamos profundamente sobre la descendencia de Moab. ¿Quién es Moab? ¿De dónde viene Moab? ¿Cuál es la historia, el antecedente? Porque entonces al entender que Ruth es una mujer moabita, wow, tendremos que hacer un pequeño paréntesis y entender qué está pasando aquí tan grande que ahora leamos para la entrega de Torah justamente la historia de Ruth. Veamos algo brevemente. Ruth se casó con un hombre del pueblo de Israel que huyó hacia Moab, escapando de la hambruna que existía en la tierra de Israel. Cuando el esposo de Ruth falleció, junto con su cuñado y su suegro, su desolada y empobrecida suegra, Noemí, decidió regresar nuevamente hacia Israel. Ruth abandonó toda su educación, su tierra, su origen, sus vínculos, su cultura, para acercarse y convertirse a una mujer de la casa de Israel. Y tomó la decisión de acompañar a su suegra Noemí de regreso hacia Israel. En Israel, Ruth y Noemí vivían en una condición muy difícil. Podríamos pensar prácticamente en la miseria. Y Ruth recolectaba granos en el campo de un hombre muy influyente, muy adinerado, familiar,
por supuesto, de Noemí, además llamado Boaz. Ya vamos a ver esto. Junto con otros pobres, ellos se encargaban allí en aquel lugar de recoger lo que por ley, por ordenanza de los 613 misbot, que lo leímos hace unos días en el Parashá, toda vez que se recoge la cosecha, los bordes de los terrenos donde se recoge la cosecha, es decir, los bordes exteriores del terreno, deben dejarse allí. Las frutas, los frutales de esas cosechas deben quedar allí precisamente para que al paso por esos lugares de la gente menos favorecida, con dificultad económica, puedan tomar, lo pueden hacer. Es una misbot, es una ordenanza de agricultura, es una ordenanza de sedaká, es una ordenanza de los 613 misbot. Pues bien, allí es justamente donde Ruth iba a tomar de ese grano, de esa provisión de caridad que todo hombre de agricultor debe llevar a cabo con sus tierras. Y este es Boaz, quien posteriormente, en una historia muy interesante que no voy a detallar ahora, la veremos en Shabbat, entonces se casa con Ruth y se convirtieron en los ancestros, esta pareja de Ruth, que ahora es casa de Israel. ¿Cómo es casa de Israel? Asumió, recibió y reconoció a Yeshua HaMashiach, Adonai, y por supuesto ahora se integra a la cultura, se integra a la vida del pueblo de Israel. Se casa con Boaz y particularmente se convierten en los ancestros, nada más y nada menos, que vienen a ser parte de la genealogía en la vida de David, el rey del pueblo de Israel. Ahora, la pregunta es, ¿por qué leemos en Shabbat la Megilá de Ruth? Es una pregunta que, la verdad, tal vez fue la primera pregunta que alguna vez me hice cuando empecé a estudiar la historia maravillosa de Shabbat, y la vamos a compartir. Es bien interesante. En primer lugar, repito, es una costumbre del pueblo de Israel, el pueblo judío particularmente. Si usted lee los Seder, estos Seder maravillosos que estos hermanos de Israel han hecho, y los puede leer con detenimiento, y hay tanto material por leer y estudiar, entenderemos con mejor detalle estas historias. Ahora, la historia de Ruth en particular nos sirve como un modelo cuando llegamos a aceptar la importancia de la Torá para nosotros hoy. Me explico. Nosotros veníamos de alguna religión, de una tradición, de una cultura. Somos como Ruth la Moabita. Pero en un momento determinado de nuestra vida asumimos nuestra identidad. Por favor, dígalo conmigo. Asumo mi identidad. Me encuentro con mi origen, con mi raíz, si puedo usar esta palabra, como pueblo de Israel. Y entonces ahora, como pueblo de Israel, me preparo a recibir la Kadosh Torah. Ahora vengo a Shabbat sabiendo con entendimiento qué es lo que estoy haciendo en el tiempo de Shabbat. Permítanme que retome un momento, solo para mencionarlo, en el libro de los Hechos, capítulo 2. Qué importante este libro de los Hechos, capítulo 2, sobre todo cuando venimos del segundo nivel y lo leímos y lo estudiamos inmensidad de ocasiones. Yo no sé cuántos años tú pasaste en el nivel 1, si estuviste allí. No sé cuántos años pasaste en el nivel 2, si estuviste allí. Pero sé que la gran mayoría pasamos por ese proceso y leímos Hechos capítulo 2 y nunca habíamos entendido. Aparte que era el tiempo de Pentecostés, no entendíamos ninguna otra cosa. Ahora lo voy a repetir porque estoy en el cierre de la jornada y creo que hemos llegado a una gran conclusión. Cuando llegó el día de Pentecostés, ya lo explicamos, ese Pentecostés viene del griego. Aquí la palabra en hebreo es cuando llegó el día de Shabbat, de la convocatoria de Levítico 23. Estaban todos unánimes, juntos, muy importante, todos juntos. ¿Cómo estaba el pueblo de Israel en el desierto? Todos juntos. Todos eran iguales, todos estaban atravesando el mismo proceso, todos estaban soportando las mismas calamidades, todos estaban siendo tratados en su orgullo, todos estaban siendo tratados en su carácter, todos estaban tratándose en su manera de pensar, en su manera de vivir. Ahora todos estaban unánimes, juntos, ante la misma inclemencia del tiempo, del momento y del lugar en el desierto.
Gracias, Padre. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otros idiomas espirituales, y el Espíritu les daba que hablasen. Y en este momento nos damos cuenta, mis amados hermanos, que el pueblo de Israel vivió y celebró en este momento el día 50 de Omer, el día 50 de la convocatoria de Shavuot. Esta es la historia de Ruth. Ahora nosotros que veníamos como Ruth la Moabita, de otra cultura, de otra manera de pensar y de vivir, ahora estamos entendiendo lo que la palabra nos dice y ahora comprendemos que no era el griego del Pentecostés, sino es el hebreo de Shavuot, y entonces ahora nuestra identidad no es ser de América, de Suramérica, del este o del oeste, sino que ahora nuestra identidad es Mashiach, nuestro Mashiach, y nuestra identidad es Israel. Entonces, para obtener una imagen de lo que está ocurriendo aquí en el Sinaí, el pueblo de Israel como un todo, vemos que ahora ellos empiezan a descubrir su verdadera identidad como individuos, empiezan a reconocer a Adonai con absoluta claridad, se preparan para están frente al monte Horeb y están preparados ahora para examinar su historia, su recorrido, las promesas a través de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ahora este pueblo actúa con un corazón sincero, con un verdadero corazón convertido, con un corazón tratado, procesado, dígalo conmigo, con un corazón redimido, porque la redención la tuvimos justamente en la primera convocatoria en el tiempo de Pesach. Por lo tanto, esta conversión del pueblo de Israel es un cumplimiento a las misbod, a las ordenanzas, a lo que el Eterno viene cumpliendo con la Torah viva en el corazón de cada uno de nosotros. Y por lo tanto, el cumplimiento del Tanakh se está dando frente a nuestros ojos, y más aún, la Megilá de Ruth es nuestra vida de manera personal, establecida, formada y determinada en una identidad, la identidad de Mashiach. Es decir, que ese carácter, esa conversión, si puedo usar la palabra conversión significa cambio, es decir, el cambio de venir del nivel 1, del nivel 2 para subir a nuestro nivel 3, amén, en la Kadosh Torah, es lo que representa la vida de Ruth. Es la fe de una persona que estaba en otro sentido, en otro camino, en otra dirección, pero que ahora regresa con identidad, que ahora regresa con seguridad, que ahora no solamente regresa a ser lo que es, lo que verdaderamente quiere ser, sino que aún más ahora va a ser parte del linaje extraordinario de donde vendrá nada más ni nada menos que el rey David, y seguidamente por ese mismo linaje vaya a Mateo capítulo 1, verso 1 y lea toda la genealogía hasta llegar a nuestro amado Yeshua HaMashiach. Ahora, somos guardados, como el pueblo de Israel, somos guardados bajo las alas de la Shekinah de nuestro amado Adonai. La presencia divina de Adonai está con nosotros. Por lo tanto, esta Shekinah, esta presencia de Adonai nos recuerda que cuando reconocemos nuestra identidad, ahora somos más que vencedores, porque Mashiach, nuestro amado Mashiach, está con nosotros. Por lo tanto, el libro de Ruth puede considerarse también como algo poco normal. ¿En qué sentido? Todo el libro del Tanakh está dedicado a la historia de lo que es el pueblo de Israel. Pero la verdad es cómo aparece Ruth, una mujer moabita, y a través de esta mujer, no del pueblo de Israel, es como Adonai habla a nuestros corazones y nos trae a este proceso de identidad y nos reconoce y nos acepta, y dice la palabra: aún desde el vientre de vuestra madre os he escogido como el pueblo de Israel. Por lo tanto, hoy nosotros reconocemos no solamente la Torá, sino que reconocemos con claridad Éxodo 20, reconocemos los mandamientos, reconocemos los misbot y reconocemos la importancia que significa haber caminado en el nivel 1
pasar a ese nivel 2 y que un día el Eterno nos habla con claridad y nos dice, ahora conoces mi verdad, y porque ahora conoces mi verdad, mi Kadosh Torah, la verdad, la palabra, entonces ahora ustedes son libres, libres, y no solamente libres, sino verdaderamente libres. Por lo tanto, en el libro de Ruth, en el capítulo 1, para mencionar algo del libro de Ruth, que lo haremos durante el fin de semana en detalle, en el capítulo 1, en el verso 16 y 17, vemos cómo la moabita Ruth es aceptada en el contexto de la casa de Israel. Y Ruth dijo, no me ruegues más que te deje, le habla a Noemí, su suegra, porque yo quiero ser parte del pueblo de Israel. Y Noemí le dijo, se nos ha ordenado cuidar el Shabbat y los días de convocatoria en Levítico 23, en los cuales no podemos viajar más de 2000 amot más allá de la ciudad. Y Ruth respondió, donde quiera que tú vayas, allí yo iré. Noemí dijo, se nos ha ordenado no habitar con otros pueblos. Y Ruth la moabita respondió, donde quiera que tú habites, yo habitaré. Noemí dijo, se nos ha ordenado cumplir los 613 misbot. Y Ruth la moabita respondió, aquello que tu pueblo cumpla, yo también cumpliré. Es como si siempre hubiera sido mi pueblo. Y Noemí dijo, se nos ha ordenado no trabajar ni adorar a otros dioses. Y Ruth la moabita responde, tu Elohim es mi Dios. Y Noemí dijo, 4 penas capitales. Ruth respondió, donde tú mueras, yo moriré. Y no continúes hablándome que Adonai haga esto conmigo y aún más, porque solo la muerte podrá separarme de ti. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Y esto trae a mi corazón inmediatamente, amados hermanos y amadas hermanas, gracias por su compañía aquí en Torah al Instante. El texto maravilloso de Proverbios 31 creo que aplica muy bien aquí con la mujer moabita. Esa mujer valiosa, esa mujer que dice que muchas mujeres han alcanzado gran valor, pero tú las has superado a todas ellas. Estoy en el libro de Mishlei, Proverbios 31, 29. Y esto se refiere precisamente a Ruth la moabita, quien entró bajo las alas de la Shekinah de Adonai. Por lo tanto, vemos ahora cómo esta mujer, Ruth, se convierte, repito, en el linaje de lo que va a ser la legitimación del rey David, el linaje de nuestro amado el rey David. Vamos un momento a este corte y ya regresamos. Conclusiones del Parashá en familia. Dentro de las conclusiones que tenemos ya para nuestro cierre de semana, mis amados hermanos, especialmente con la Megilá de Ruth, es ver cómo hay una validación de lo que va a ser el linaje del rey David. Puesto que David era descendiente de Ruth, quien era moabita, una moabita ahora parte de la casa de Israel, se despierta por supuesto una controversia con respecto a su linaje. Pero para validar este concepto del linaje del Melech, del rey de Israel, fue necesario que los sabios, los jajam, hicieran pública una traducción de la Torá poco conocida, según la cual está prohibido aceptar los conversos hombres del pueblo moabita que se casen con mujeres del pueblo de Israel. Pero las mujeres moabitas que acepten ser parte de Israel, tales como Ruth, tienen completamente permitido casarse con hombres de la casa de Israel. Debido a que David es el progenitor de la familia real del pueblo de Israel, de la cual finalmente sale el Mesías, es de vital importancia establecer que el linaje del rey David es absolutamente intachable. Y el libro de Ruth da testimonio del hecho de que su conversión a la casa de Israel y su casamiento con Boaz se determina y es absolutamente incuestionable y perfectamente aceptable y reconocido dentro del contexto de la Torá. En el libro de Devarim, por favor acompáñeme al libro de Devarim en el capítulo 23, verso 4.
Dice la palabra, un hombre amonita o moabita no puede casarse con una mujer judía, ni siquiera si se convierte. Está hablando respecto del hombre. Una amonita o una moabita no pueden unirse a la congregación de Adonai. Interesante. El rey David descendía de una mujer moabita, Ruth, a quien se le permitió volverse parte del pueblo de Israel. Es interesante mencionar esto, hermanos, porque sobre estos temas, repito, hay muchos comentarios y opiniones y temas que se convierten en polémica. Pero considero, y muy de manera personal, a título personal, las polémicas con respecto a la Biblia, hermanos, creo que no son competencia de ninguno de nosotros. Partamos de un presupuesto. Lo que está escrito, escrito está. Lo que está escrito, escrito está. Hoy tenemos versiones bíblicas de una y de otra manera. Versiones bíblicas en las que se nos suprimen versículos, versiones bíblicas en las que se acomodan los versículos según la denominación o según la religión, versiones bíblicas en las que se cambian lugares o fechas o periodos determinados, versiones bíblicas que tienen un sinnúmero de errores de transcripción respecto de su original. Por lo tanto, entrar a esas polémicas teológico-bíblicas, me parece, hermanos, que es entrar a una irreverencia con lo que escrito está. Probablemente, en la medida que avancemos en el estudio original del hebreo, en la raíz del hebreo, no estoy diciendo en las raíces hebreas, estoy hablando en la raíz lingüísticamente del hebreo, entonces podremos comprender y establecer con mejor detenimiento el original. Sin embargo, a través de las generaciones, nosotros, mis amados, vemos que la casa de Israel ha pasado por un sinnúmero de contaminación, de asimilación, por un sinnúmero de cambios y de modelos. Por eso cuando tomamos el modelo de Ruth, la moabita, nos deja a todos y a cada uno de nosotros ubicados en un punto especial en cuanto a nuestra vieja manera de vivir, en cuanto a nuestra nueva manera de vivir con nuestra identidad en la casa de Israel. Cuando nosotros abrazamos con nuestro corazón la Kadosh Torah, esto nos permite ahora entender con absoluta certeza en nuestros corazones que no es simplemente, como lo mencionamos con todo respeto y sin dudar al respecto de esta palabra, en el libro de Romanos en el capítulo 10 y en el verso 9. Libro de Romanos en el capítulo 10 y en el verso 9, que todos particularmente conocemos y que predicamos y evangelizamos con este texto. Y decimos que si confiesas con tu boca que Adonai, que Yeshua es el Adón, y creyeres en tu corazón que Elohim lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia. Justicia, mis amados hermanos, justicia, esta palabra justicia. No podemos leer el verso 10 sin entender el contexto de justicia. Pero con la boca se confiesa para salvación. Con la boca juramentamos. Con la boca nosotros confesamos. Pero con el corazón hablamos de justicia. Y para muchos en el nivel 2, el verso típico, exclusivo y clave de toda la historia del nivel 2 es Romanos 10:9. Confesar con la boca, creer en el corazón y eres salvo. Pero, hermanos, la salvación va mucho más allá que Romanos 10:9. La salvación la estamos viviendo justamente ahora, cuando entendemos Pesá, cuando pasamos por el conteo del Omer y nos preparamos para llegar al día de Shavuot. Cuando nos encontramos con el día de Shavuot y encontramos la entrega de la Torá, ahora puedo comprender en mi corazón, con mis oídos, con mis ojos, con mi entendimiento, en mi emuná, en mi bitajón, que evidentemente mi Redentor vive.
que evidentemente la Torá es el fundamento, es la vida, que la Torá es el principio, el fin, es el contexto, que no es un asunto de costumbre, que no es un asunto de religión, que no es un asunto de denominación, que no es un asunto de teología, que es un asunto de lo que Adonai permitió escribirle a su pueblo amado Israel, del cual hoy nosotros somos parte allí a través del monte Sinaí, y afirmamos en este versículo y en este texto maravilloso que ahora somos como Ruth la Moabita. Tu Dios es mi Dios, tu pueblo es mi pueblo, a donde tú vayas yo iré y me someteré en obediencia al cumplimiento de Levítico 23, al cumplimiento de Shabbat, al cumplimiento de los Mizmot. Y cuando yo tengo esto claro en mi corazón, ahora puedo decir: Padre eterno, gracias por la celebración de Shavuot. Ahora puedo entender este momento tan crucial y tan importante en mi vida como nunca antes lo he podido comprender. Hoy, eterno Padre, nos has permitido este tiempo de Torah al instante para hablar apenas ligeramente sobre todo lo que quisiéramos hablar de lo que tiene que ver con recibir la Torá, mantener nuestros ojos muy abiertos y nuestros oídos muy despiertos al cumplimiento de cada palabra, de cada expresión. El tiempo no me lo permitió, hermanos, pero se los dejo como tarea. Durante el tiempo de Shavuot debemos alimentarnos de productos lácteos. Es muy importante que tengamos presente por qué estamos tomando los productos lácteos. Estas festividades o estas convocatorias, cada una tiene exclusividad. Recordemos, en Pesaj comíamos pan sin levadura. Recordemos que la levadura tipifica el pecado. ¿Por qué comemos pan sin levadura en Pesaj? Porque recordemos que en Pesaj sacrificamos el cordero que representa a Mashiach sin pecado. Ahí está Mashiach, por lo tanto el pan de Pesaj es un pan sin levadura. Pero en Shavuot compartimos las 2 porciones de pan, y estas 2 porciones, como lo vimos en la semana, las 2 hogazas de pan nos prescriben que deben ser tomadas con levadura. Porque ahora vamos a entender los mandamientos. Ahora veremos los mandamientos que tenemos del hombre para con Adonai y del hombre para con el hombre. Y cuando entendemos este contexto en la levadura, nos daremos cuenta que estas 2 hogazas de pan radican en el hecho de que la consumación de los alimentos lácteos, y como los de carne, requiere que usemos 2 hogazas separadas de pan en la comida. Y estas comidas cocidas así también comemos. En otras palabras, así como en Pesaj recordamos el sacrificio de Pesaj, ya lo mencioné, ahora en esta ocasión compartimos el pan con levadura, porque recordemos que hay pecado en nuestros corazones. Hemos pecado de una y de muchas formas en nuestros pensamientos, en nuestro hacer. Por lo tanto, con la entrega de la Torá hacemos un pacto con Adonai, recibimos la entrega de la Torá y entramos en un nivel maravilloso de obediencia y cumplimiento. Haremos y obedeceremos. Mis amados hermanos, se nos quedó mucho texto por tratar. No olviden la miel, no olviden la leche. La miel, que representa la dulzura de la palabra. Algunas personas acostumbran a comer miel con leche porque la Torá es comparada con la miel, y la leche, tal como lo dice el versículo, miel y leche hay debajo de su lengua. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Vamos a dejarlo hasta este punto, mis amados hermanos, y así cumplir con el cierre de nuestra semana dedicada al estudio de Shavuot, el tiempo de las semanas, el tiempo de la entrega de la Torá, Matán Torá. Gracias, mis amados hermanos, por acompañarnos. Hasta la próxima semana. Su hermano Pastor Roberto Alfaro me despido, y de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado en este tiempo tan extraordinario. Espero que la enseñanza haya sido de mucha bendición para sus vidas, y continuaremos profundizando, porque apenas hoy o en esta semana apenas vimos algunos principios muy básicos, pero hay mucho más por avanzar. Bendiciones, mis amados, muchísimas gracias. Hasta la siguiente semana. Israel, Casa Integral. Shalom. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128@gmail.com.
debemos aprender a honrar los dones del ministerio, en especial el de enseñanza. Yeshua dijo en Lucas 6:38, «Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir». Si Radio Génesis 128 ha sido de enseñanza y bendición en tu vida, te invitamos a bendecirlo a través de las plataformas PayPal, Zelle, Square Cash, que están en nuestro portal www.radiogenesis128.com. Participa con nosotros en familia, en nuestro chat. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Aquí te dejamos 2 videos que te sugerimos que veas también en nuestra plataforma de Radio Génesis 1.28. Y en la mitad de la pantalla, con tu control remoto, podrás suscribirte a nuestro canal. Gracias por estar en Radio Génesis 1.28, la frecuencia de la familia.